Dios te bendiga, amada iglesia. Mi nombre es Gamaliel Vázquez. Pertenecemos a la iglesia Tabernáculo de Reunión que está en el Topo Chico, en el estado de Monterrey, Nuevo León. Así como estás, abre tu Biblia en Éxodo 5. Éxodo 5 en su capítulo 1, su versículo 1. 5, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor Jesús. Después Moisés y Aarón entraron ¿en dónde? A la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Dice la palabra del Señor Jesús. Y después Moisés entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. He aprendido en el transcurso del evangelio, mi hermano, que hay dos tipos de desiertos para el cristiano. Uno, el cuando tú entras a la iglesia con problemas de alcoholismo, matrimoniales, problemas con los hijos, drogadicción. Y este es el primer proceso para conocer a papá. Y son circunstancias que son usadas para poder llegar a donde tenemos que llegar, al propósito de Dios. Y el segundo proceso es cuando tú entras para ser consagrado en las cosas de Dios. Porque muchos entramos a la iglesia, alabamos, y es hermoso. Pero cuando quieres ser usado, cuando yo le dije al Señor: Padre, dame este don, Señor, dame esta palabra para mí, yo quiero ser usado, yo quiero ser que tú me hables a mi vida y ser usado como instrumento útil para poder llevar tu palabra a donde tú quieras llevarme. No te pido que me lleves a las naciones, pero llévame a donde necesitamos de ti. Y el Señor lo cumplió. Cuando yo entro en el evangelio, fue algo maravilloso, pero tuve que pasar un proceso para poder entender lo que Jesucristo quería en mi vida. Mi madre partió con el Señor Jesús a la edad de 42 años, muy joven. Ella era una mujer cristiana, pero no tenía conocimiento. Y lamentablemente en la iglesia hay gente que no tiene conocimiento. Siempre he dicho que la diferencia entre Pedro y Pablo era mucha, aunque los dos eran hijos de Dios. Los dos eran lavados por la sangre de Cristo. Los dos eran salvos. Los dos hacían milagros. Pero Pedro en ese tiempo era analfabeto y Pablo un erudito de la Biblia. Por eso era tan importante saber y conocer la Biblia. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Mi madre era una mujer cristiana, pero no conocía realmente la palabra. Tanto así que mi padre la golpeaba día y noche. Donde vivíamos nosotros, mi madre y mi padre le quebraba la cara, los hombros. Era golpeada brutalmente. Yo tenía una edad de 7 años. Mi padre alcoholizado y drogado. Pero a esa edad de 7 años yo no me sabía defender. No se te olvide que tú, padre, madre, eres el reflejo de tu hijo. Cuando tú le dices a tu hijo: lávate los dientes, tu hijo lo hace. Pero no te has dado cuenta que tu hijo lleva 2 días viéndote que no te lava los dientes. Tú eres el reflejo de tu hijo. Lo primero que le dices a tu hijo: eres igual que tu papá, eres igual que tu abuelo. Y todo lo que declares con tu boca, eso se hará. En mí declararon muchas cosas mi padre: tú vas a quedar loco,
tú estás mal. Muy pequeño me maldecían. A la edad de 8 años me salgo de mi casa, me voy a la central de Monterrey y empiezo a ver drogas, cigarros, alcohol. Y era algo nuevo para mí. Después, para resumirte, tan pequeño llego a la Ciudad de México, incrusto en una pandilla que se llama la pandilla de los Panchitos. Hasta películas nos hicieron. Yo era el más pequeño de todos ellos. Muchos de nosotros, muchos niños de la calle, dormíamos en alcantarillas. Ahí entre drogas gritábamos y decíamos: papá, mamá, sácanos de este lugar. Pero no había quien no te escuchaba nadie. Pasó el tiempo, mi hermano, y seguía ante las alcantarillas. Ahí en el Teatro Blanquita había mujeres jovencitas de 13, de 14, de 15 años que ahí se embarazaban, ahí parían a sus bebés, y de tanta droga al siguiente día no sabían dónde lo dejaban. Por eso cuando tú vas al Distrito Federal y preguntas: oye, ¿quién es tu papá?, le dices a un niño de la calle, te va a decir: no sé, no conozco a mi papá. Mi papá es el ángel de la independencia, mi madre la Ciudad de México. Por eso es tan importante, mis hermanos, tener un orden en la familia. Cuando el padre de casa, el sacerdote de casa, pierde el timón, se pierde todo. Mi padre perdió el timón, mi madre perdió el timón, y todo lo perdimos. Perdimos casa, se perdió el capital que mi madre tenía. Mi madre quedó sin piernas por un accidente. Queda con la cabeza de este tamaño, con una hidrocefalia, y ahí muere. Yo me di cuenta que mi madre murió hasta el mes. Me dijeron: Gamaliel, tu mamá partió. Dije: ¿a dónde se fue? Me dice: ella se fue con el Señor Jesucristo. Me entró una depresión tan grande, tan grande. Ya no tenía quien me amara, ya no tenía quien me abrazara, ya no tenía quien me dijera en las noches: todo va a estar bien, es que mi papá va a llegar y me va a golpear. Me acuerdo que mi padre me golpeaban, y me golpeaban con un palo así de grueso. Me lo reventaban en la cabeza: tú estás loco. Decía: ya no tengo con quién irme. Y me voy a la Ciudad de México otra vez. Vuelvo a escuchar en medio de las alcantarillas: Gamaliel, quiero hablar contigo. Y yo le decía: ¿quién eres? Quiero hablar contigo. Después de mucho tiempo, mi hermano, me voy a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Me predican de Cristo y no quise nada con él. Nomás lo dije de labios para afuera, porque dice su palabra que hay gente que nomás lo honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de él. Y yo nomás lo dije de mi boca. Me agarra la federal en Saltillo, Coahuila. Me meten al penal por un delito que yo no cometí, y me quieren dar más de 25 años de prisión. Y adentro del penal escuché la voz de papá que me decía: Gamaliel, quiero hablar contigo. Yo dije: no quiero nada contigo, mi madre murió, no tengo nada, me quieren dar 25 años de prisión por un delito que no cometí. Me decía el Señor: desde el vientre de tu madre yo te he sellado con un propósito, y lo que yo empecé, yo lo voy a terminar. Por eso no te desesperes, mi hermano. Venga lo que venga, Dios va a cumplir tu propósito en tu familia, en tus hijos, en ti. Solamente tenemos que esperar. Abraham
Tuvo que esperar esperanza contra esperanza. Un hombre de 90 años, casi 90 y tantos años, y le dice una voz: te voy a dar un hijo. Abraham se queda viendo, dice: estoy seco, mi esposa también. Pero él creyó la palabra. Yo conocí un matrimonio de 60. El señor tenía 67 años y la hermana 60. Ahí en el Estado de México, donde estuvimos pastoreando en la Sierra Mazagua. Pero no me adelanto, quiero más darte un poquito. La mujer de 60 años se embarazó. Los nietos felices, sus hijos felices, el Señor feliz. Pero la hermana estaba como avergonzada. Decía: ¿cómo va a dar pecho? Dijo: lo que Dios te dio, no hay nadie que te lo pueda quitar. No hay mujer estéril en el pueblo de Jehová. No hay hombre estéril en el pueblo de Dios. No importa el tiempo que pase, Dios cumplirá su palabra en ti. Salgo del penal, y cuando salgo de ese penal de Saltillo, me vuelvo a ir para México, porque siempre he estado allá desde muy pequeño, mi hermano. Y allí el 99% de las personas que convivíamos entre drogas y todos los demás murieron de SIDA. Me vengo asustado. Me dijeron: se murió Carla, se murió Diana, se murió esta, se murió este. Llego a la ciudad de Monterrey, a la colonia Garza Nieto, y ahí me hacen el primer examen de VIH y me dicen: necesitas otro. Yo caí ahí rendido, pero no ante Dios. Decía: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no sabía que el Señor estaba hablando a mi vida. De 90 kilos caigo a 32 kilos. Caigo en una silla de ruedas. En esa silla de ruedas me da esquizofrenia, porque hubo un momento que yo trabajé la santería cubana. Hubo un momento de mi vida donde trabajé el espiritismo, porque nada me saciaba. Ya no tenía mamá, no tenía papá, no tenía mis hermanos. Incrusté muchos años en la brujería. Señor, reprenda al diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Había gente de Houston que venía que las curara, y yo nomás entré como puro juego. Pero el enemigo no anda jugando. Él viene a matar, robar y destruir. Pero Dios vino a dar vida, y vida en abundancia. Por eso me dio esquizofrenia. Hacía tantos trabajos que hacía. Y el enemigo, cuando ya no le sirves, o te mata o te vuelve loco. Por eso hay mucha gente en el mundo que ya está inconsciente y ha perdido su salvación. Pero mientras hay vida, hay esperanza. A mí se me apagó el cerebro 5 minutos. Luego fueron 10. Luego fueron 15. Luego fueron 20. Luego fue hasta media hora. Ya no sabía qué pasaba en mí. De tanta droga que traía. Del VIH que me habían detectado. Me sale una diabetes tremenda. Mi riñón ya no funcionó. Mi ojo ya no miraba. Yo ya no podía cargar ni un pedazo de pañuelo porque no tenía fuerza. No podía correr. No podía respirar. No podía hacer nada. Porque el enemigo viene a matar, robar y destruir tu vida. Y volví a escuchar la voz de Dios en mi mente que me decía: Gamaliel, quiero hablar contigo. Yo ahí mismo agarré y dije: si realmente eres Dios, háblame y sáname. Y si tú me sanas, yo predicaré tu palabra como si fuera el último día. Llega una iglesia a la ciudad de Querétaro que se llama Betel. Y el siervo del Señor estaba predicando de 2 de Samuel 9. Decía la vida de Mefiboset. Cuando yo llego al altar, dicen: este hombre
viene lisiado de la mente, Dios revelándole lo que yo traía en mi mente. En cualquier momento iba a perder la noción del tiempo. Pero hubo una guerra en los cielos. Hubo una guerra que Jehová la ganó. El que nunca pierde, el que hasta el día de hoy sigue invicto y que sigue peleando tu batalla día a día por ti, es el mismo que en ese momento le dije: Señor, te entrego mi vida. Y le dije al Señor: desecho todo pacto satánico que haya hecho. En el momento tiro, hermano, como una plasta negra alrededor, como petróleo. Y me dice el Señor: ahora eres libre, ahora eres mío y me perteneces. Yo soy tu padre y ahora tú eres mi hijo. En ese momento empezó una transformación tremenda. Una transformación que hasta el día de hoy le doy gracias por haberlo recibido. Llego a la ciudad de Monterrey, me da una peritonitis, me suben a la ambulancia y oigo que dice el de la ambulancia: preparen la caja. Y yo me agarré a temblar y a llorar. Y me decía el Señor: tranquilo, que tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, y mis pensamientos son para bien, no son para mal, Gamaliel. Dicen: preparen la caja. Y cuando preparan, dicen: van a preparar todo. Llego al hospital metropolitano, me empiezan a hacer exámenes. Llego con la doctora y le digo: la diabetes me está matando, mi riñón me duele bastante, mi ojo, ayúdeme, no puedo a veces ni hablar, tartamudeo por el problema de esquizofrenia. A veces no oxigeno tanto sangre, no oxígeno en mi sangre, mis pulmones están batallando, el VIH me está matando. Ya tengo 32 kilos, ya había subido un poquito de peso. Cuando yo vi a la doctora, mi hermano, y empieza a agarrarme el chivo, me empiezan a hacer ya los exámenes. Después de los exámenes empieza a hacerme el chivo, se agarraba la cabeza, se me quedaba viendo y le decía: ¿qué tengo? ¿Me voy a morir? Y me decía: no, lo voy a mandar a su casa. Me dice: ¿por qué? Le dije: yo voy a morir en casa. Me dice: no, es que estamos viendo, no sé qué está pasando, pero aquí me dice que usted no tiene VIH, que usted no tiene diabetes, que su riñón está bien, su sangre está bien. Estamos viendo que la esquizofrenia no hay nada en su cerebro. Yo no sé qué está haciendo aquí. Le dije: ya sé qué estás haciendo aquí, que la gloria de Jehová se metió en este momento y empezó a hacer una sanación completamente en mi vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese no es mi proceso. Esa es la consecuencia del pecado. Porque podemos confundir proceso con consecuencia del pecado. Llega un hermano, me dice: hermano, ore por mí. Llevo 3 días tomando, le dije, y luego deja la cerveza. Y algo que me dijo el Espíritu Santo: Gamaliel, hay cosas que no necesitan oración, necesitan corrección. Alábele al Señor. Hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida y ordenar para poder que el Señor se empiece a manifestar de una forma sorprendente y sobrenatural. El Señor me da una esposa hermosa, Crisal Valladolid, de descendencia española. Me da 3 hijos: Caleb, de 12, Manoa, de 5, y Salomón Adorán, de 3 años. Estuvimos mucho tiempo en la ciudad Mazagua, en el estado de México, enfrente del Nevado de Toluca. Estamos a 5 grados bajo cero todos los días. A veces llega hasta 15, y cuando llega hasta 15 dice la gente: ya nos estamos muriendo. Le dije: vete para Monterrey para que veas. El Señor me dio una esposa y 3 hijos hermosos. Empezamos como evangelista, luego empezamos a pastorear la iglesia. Éramos 5, después éramos como cientos. Ahí tú no vas por ofrendas, hermano, porque la gente no tiene. Yo no vengo aquí por ofrenda, vengo porque el Espíritu Santo me habló.
ahí a los pastores, oye, Curel, pero te lo voy a decir, muchos pastores fueron muertos, asesinados por el evangelio. A mí me apiedraron allá. Y en medio me dijeron, donde lo vuelvamos a ver, lo vamos a quemar. Yo dije, el Señor me trajo, el Señor me envía y Él me respalda. En la sierra no hay nada. A las 6 de la tarde se acaban los pocos camiones que hay. Uno es de ida y otro de venida. Mi esposa me dice, ahorita vengo, amor, voy a ver a papá. Le di un abrazo a mi esposa y a mis hijos. Se perdieron en la sierra y jamás los volví a ver. Para mí no es fácil contar este testimonio, porque son heridas que se abren. Me volví loco literalmente. Y el Señor me daba esta palabra y me decía, Gamaliel, hazme fiesta en el desierto. ¿Cómo te voy a hacer fiesta en el desierto, Señor? Mi familia se perdió. Pasó 6 meses, federales, ejército, televisión, radio, no aparecieron. Pasó 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, y el Señor me habla. Le dije, Señor, tuve mucho tiempo orando por mi familia. Y me decía el Señor, no se trataba de tu familia. Se trataba que cada noche que tú orabas, me hablabas y yo te escuchaba. Se trataba de tu intimidad conmigo. Porque hay cosas que a veces el Señor tiene que separar para poder crecer. Hay árboles que el Señor tiene que cortar y ponerlos en otra tierra para después unirlos y hacerlos uno solo. Lloré, grité, y el Señor me llevaba y me decía, hazme fiesta en el desierto, Gamaliel. Pierdo mi familia, pierdo mi capital, pierdo mi casa, me entra una enfermedad terrible pulmonar, me iban a entubar, ya no había ni tubos ni oxígenos para mí. Mi respiración era esta. Así estuve por 2 meses. No podía hacer del baño porque no tenía fuerzas. No podía llorar porque no podía oxigenar. Pero dentro de mi mente yo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acuérdate cuando caminaba con mis hijos por toda la sierra. A veces no tenía para una coca ni para un vaso de agua. Pero ten misericordia de mí. Y muy dentro de mí, mi hermano, yo le decía, Señor, haz lo que tengas que hacer, Padre, pero habla mi vida. Ahí en ese momento yo me hinqué, mi hermano, y yo dije, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el Señor empezó a hacer maravillas en mi vida. Por eso para mí no es fácil contar mi testimonio, porque al contar de tus testimonios es contar realmente y vivirlo en ese momento. Yo he comprendido que un corazón contrito, humillado, no es una persona que llora en el altar. Un corazón contrito, un humillado, es una persona que lo ha perdido todo, que ha perdido su orgullo, que ha perdido completamente todo. Y cuando tú vienes al altar, estas lágrimas llegan hasta el tercer cielo y el Señor las recoge en esa botella. Yo le decía al Señor, ¿qué pasó, Padre? Soy tu hijo. Me libraste del SIDA, me libraste de la esquizofrenia y no escuché nada por muchos meses. Se escuchaba silencio, pero aprendí que en medio del silencio el Señor está trabajando. El Señor no llega al principio, el Señor no llega al final. El Señor llega en medio de la tormenta para decirle a la tormenta, enmudece. El Señor me libra de esa terrible enfermedad y me dice, vete para Monterrey. Dije, Señor, sigo en un proceso, mi familia no aparece. Y me dice el Señor, vete para Monterrey. Cuando llego a Monterrey, el Señor me da una palabra en Oseas 2:14 y me dice el Señor, pero aquí yo te llevaré al desierto para que me vuelvas a amar. El Señor
Te quiere llevar al desierto, hermano, pero el desierto no va a ser tu muerte. El desierto es para llegar a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. El desierto es la victoria que viene enfrente de ti. Y me decía el Señor: no te fijes en la victoria, Gamaliel, porque la victoria ya la tienes. Fíjate qué te ha enseñado el desierto. El Señor mismo me llevó a Monterrey. Empezó a hacer milagros sorprendentes. El Señor sanaba de tumores, de diabetes. Niños paralíticos que nunca habían caminado en ese momento empezaban a mover sus pies. Y me decía el Señor: por eso te traje, Gamaliel. Por eso pasaste el desierto. Porque yo no puedo usarte así. Yo necesito que seas una persona consagrada. El Señor me mostraba un chofar y me decía: un chofar para ser consagrado lo tengo que quitar del carnero. Lo tengo que poner un año a que se seque. Después de ese año le meto una cuchilla para sacarle todo lo que está dentro. Después lo barnizamos. Pero el cuerno no sabe que va a ser tocado y va a ser un instrumento consagrado para las cosas de Dios. Y me dijo el Señor: tú eres ese chofar. Hay cosas que el Señor quiere hablar a tu vida, pero a veces no las entendemos. ¿Y sabes por qué? Por falta de oración. Y el Señor me decía: ahora vas a orar como nunca. Y estos años he orado como nunca. A veces cuando yo no oraba, mi hermano, años atrás, que era simplemente un cristiano, el Señor me levantaba a las 3 de la mañana y me decía: Gamaliel, quiero hablar contigo. Yo decía: mañana, porque tengo mucho trabajo. Pero cuando venías al altar con un problema parecido al mío, te ponías al altar y le decías al Señor: Señor, sálvame. El Señor se te quedaba viendo y te decía: ¿y cómo le hago? Si todo el día andas atareada, si todo el día andas atareado en tu trabajo, y yo no más quería hablar contigo a las 3 de la mañana y no quisiste. Hay bendiciones que se van, mi hermano. ¿Por qué te tengo que hablar de esto? Porque a mí se me fueron muchas bendiciones. Porque yo no puedo predicar algo que yo no haya vivido. En el libro de Génesis, ahí mismo, Jehová le dice a Abraham: tu pueblo, en Génesis 15:13, estará en Egipto 400 años. Le dice Jehová a Abraham: tu pueblo estará 400 años en Egipto. Pero en Éxodo 12:40 dice que el tiempo que el pueblo de Israel duró en Egipto fueron 430 años. ¿Quién se equivocó? ¿Jehová o el pueblo? El pueblo. ¿Quién se equivoca cuando no llega tu milagro? ¿Quién se equivoca cuando no llega tu bendición? ¿Quién se equivoca cuando tú le pides a papá algo y no pasa nada? A mí me pasó. Y voy terminando, mi hermano, porque no quiero ser largo. El Señor mismo, ahí mismo me volvía a decir: abre la escritura en Éxodo 5:1, Gamaliel, y entiende, hazme fiesta en el desierto. Agarré mi guitarra. ¿Me puedes ayudar con un canto en sol? Y agarré mi guitarra. Le empecé a cantar: inmolado en el Calvario, entregó su amor por mí. Todo peso de pecado, sucio pecado, encima él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, yo me acuerdo que cuando agarraba mi guitarra me empezaba a llorar y me decía el Señor: cántame. Fue por él
y por mi amado Padre, encima Él llevó. Y más fuerte le cantaba al Señor: sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y el Señor me decía: eso es lo que quiero, que en medio de tu proceso conectes la tierra con el cielo, porque cuando tú conectas la tierra con el cielo, empiezan a suceder los milagros, empieza a suceder lo sobrenatural. Yo me acuerdo que el pastor principal del movimiento ya partió con el Señor. Me dice: Gamaliel, lo queremos en Cuautla, perdón, el hijo del pastor. Y llegamos a Cuautla, Morelos. Primero llegué a la casa donde yo vivía en el Estado de México, perdón. Y ahí me hinqué, hice un ayuno y el Señor me dijo: te traje aquí para que sepas que tu corazón ha sido sanado. Porque el Señor no te puede mostrar lo demás si tu corazón no sana. Ahí el Señor me lleva a Cuautla. Había hecho ayunos de 4, de 5 días, pero nunca en mi vida había hecho ayunos de 2 días tirados en el piso sin pararme. Porque a veces el ayuno lo quieres hacer viendo la televisión o trabajando. El verdadero ayuno es encerrarte con papá. Pastores y evangelistas tirados en el piso gimiendo la presencia de Dios. Cuando acabo el ayuno, oigo al espíritu inmundo que me dice: tu ayuno, Gamaliel, no sirvió de nada. A tus hijos los destrocé, a tu esposa la destrocé. Nunca los encontrarás. Yo sé dónde están enterrados. Y ahí volví a cantar: sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Decía el Señor: ¿qué está pasando? Acabó el ayuno, mi hermano. Y me dice: tu ayuno, mira lo que pasó. No pasó nada. Cuando llega el siervo del Señor y me dice: hermano Gamaliel, el ayuno no se ve porque no es terrenal, es espiritual. Y yo empezaba a cantarle al Señor: sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Le decía el Señor: devuélveme a mi familia, Padre. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Está de testigo el Espíritu Santo que cuando yo acabo ese ayuno, recibo una llamada que me dicen: hermano Gamaliel, ya encontramos a tu esposa, ya encontramos a tus hijos, están bien, están en la Sierra del Oro, no te preocupes, el Señor los ha guardado como la niña de sus ojos, están en el hueco de su mano, no te preocupes, pronto los vas a ver, todo está bien. Y ahí vivo, volví a cantar y le decía al Señor: sangre que me da la paz. Ponte de pie, iglesia. Sangre que me purifica. Ayúdame a cantarlo en las iglesias. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Una vez más dile: sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Después de muchos años, sigo en mi proceso. Ya hablo con mi familia, ya sabemos dónde están.
pero todavía no los he visto. Después de este proceso, empecé otro 4 veces peor. Pero hay victoria. Dios te bendiga. Dios te bendiga.